Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, al que también me están atacando en redes sociales, porque como yo soy el Don Corleone de los youtuberos y seguramente alguien en su cabecita se hizo a la idea que yo les digo lo que tienen que decir o hacer, o porque creen que el maestro Ricardo Sevilla es el tejedor de propaganda, se creyeron a Raimundo Rivapalacio, pues creen que lo que dice Luis Guillermo lo platicamos con Sevilla, o lo que dice Sevilla lo consensa con nosotros. Por favor, hombre. El maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su podcast, el que hay que respaldar, hay que apoyar, el generador de rosaduras en la fachiza, en la cauliflower, con lo que sube en redes sociales y uno que otro despistado en la 4T, hasta la Operación Berlín te están sacando, así como a mí. Oye, tú un día, a ver, relájense un chingo, por favor. ¿Qué está pasando, Sevilla? ¿Cómo estás, maestro? Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso. Que conste que Vicente Serrano y Luis Guillermo Hernández no nos reunimos para nada, y se los digo públicamente porque yo invité a Vicente Serrano y a Luis Guillermo Hernández a que nos tomáramos un cafecito y platicáramos sobre hacer un podcast que se llamara El Tercero en Discordia, entre tres, como sea. Yo ya los invité, pero como usted está viendo a Vicente Serrano, está allá en su tierra natal, lo cual está muy bien porque hay que pasar tiempo también allá ¿Qué en la... necesidad de raspar muebles? Me estás dando golpes de que no he cumplido con la promesa de ir a tu podcast. Eso es lo que le quieres decir a la audiencia. También se lo quiero decir, pero al mismo tiempo son dos por uno, querido Chente, dos por uno, que no ha venido, sí, efectivamente al podcast y no hemos podido reunirnos. También con Luis Guillermo Hernández no hemos tenido comunicación, así que no vengan la nomenclatura a decir que nosotros nos vimos y nos aliamos y estamos en el Cardenal ahí desayunando. El otro día tenía yo ganas de ir al Cardenal. Yo creo que voy a ir, mi querido Chente. Voy a juntar ahí unos pesitos y pues me voy a ir por lo menos a comprar ahí un desayuno que sé que son los más baratitos Mira, allá. te recomiendo el pan de dulce con nata que le gusta a Noroña cuando vamos al Cardenal. ¡Ay! ¡Ay! Ya dije que voy con Noroña al Cardenal. Nótese mi sarcasmo, Sevilla. Hay que ir. Está enojada la Izquierda Boutique, mi querido Chente, bien enojada. Y ayer salieron dos personajes. Ya sabes que no tengo, pues no soy perro, ¿no? Habrá gente que crea que lo soy, pero no soy perro. Y ayer salieron dos de estos personajes a regañar a la militancia que no entiende sus altos conceptos, y se lo digo con todas sus letras. Ayer Rafael Barajas, el Fisgón, y Pedro Miguel, pues Pedro Miguel, que es un personaje que no me quiere. Muchas personas me han dicho que le preguntan sobre mí. Yo no sé también para qué le preguntan. No le pregunten a Pedro Miguel, y que él dice que yo soy un infiltrado y que estoy ahí para golpear a la transformación, pero pues evidentemente Pedro Miguel, Rafael Baraja, todos estos personajes pues no entienden mucho sobre eso. Es muy fácil, Vicente, es muy fácil dar opiniones resguardados pues en una biblioteca, ¿no? Pero meterse a las fauces de la corrupción, pues esa es otra cosa muy distinta. Bueno, ayer desde los espacios donde sea que se encuentren estos personajes, hicieron un programa especial donde con eufemismos trataron de evadir el nombre de Luis Guillermo, y salen a decir que en la izquierda hay canibalismo. Todo eso porque le temen a la crítica. Fíjate, me llama mucho la atención porque se trata de personajes que en otro tiempo acusaban censura y marginalidad. Yo los vi, yo los leí, pero resulta que ahora tienen la piel muy delgada. Resultan ser personajes que pretenden inhibir la crítica y los cuestionamientos. Mire, yo me estoy riendo de las cosas que estoy leyendo por ahí, porque están muy alterados. A mí la verdad me da una risa loca. Mire, usted sabe que lamentablemente en el mundillo político, porque hay dos mundos, la verdad, no debería de existir
pero así es, el mundillo político y el mundo real. Bueno, en el mundillo político es muy común encontrar personajes que presentan cartas credenciales de la izquierda, defensores de la izquierda política y que sin embargo se llenan la boca pues con los grandes manjares. Dicen, yo prometo igualdad social, lucho por la igualdad y la justicia económica a la manera de Calimán. Sin embargo, la verdad, la triste verdad, es que muchos de estos personajes suelen vivir en medio de lujos y de tratos muy especiales que contrastan con esos discursos igualitarios. Aquí en México, eso fue una triste tradición, usted lo sabe perfectamente, en épocas del Priato. En los bollantes años del PRI hubo intelectuales y periodistas orgánicos que se fueron emancipando algunos de ellos y salieron a criticar a políticos, a líderes sindicales, porque las mansiones, que Durazo, que los yates, que las joyas, y resulta que esos personajes decían ser de izquierda y bueno, recibieron críticas. Bueno, ese discurso de la izquierda pues resulta ser lamentablemente muy hipócrita en ciertos sectores. Lo correcto sería que fuéramos consecuentes con lo que predicamos, pero lamentablemente no es así. Hay ya pocos intelectuales, muy pocos periodistas con conciencia social. ¿Se debería defender? Claro que sí. Hoy hay muchas visiones de izquierda, muchas se aglutinaron alrededor del partido Morena, hay que decirlo, pero ¿qué pasa con esos personajes que desde las sombras pretenden seguir moviendo los hilos como se hacía en épocas neoliberales y conservadoras? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los motiva? Mira, los espíritus independientes, y yo creo ser un espíritu independiente e indócil, pues no consentimos ese tipo de cosas y tenemos que alzar la voz. Y cuidado con eso, yo le digo a esa nomenclatura, porque si continúan creciendo los egos y se insiste en mirar por encima del hombro a pues a las nuevas generaciones y a los periodistas que no están en los medios ni corporativos ni en los medios del Estado, sino en los independientes, pues cuidado porque la lucha está haciéndose desde la calle. Cuidado con eso y las cosas pueden subir de tono y tener resultados terribles. ¿A qué me refiero? De entrada, a que las personas, Vicente, pueden sentirse desengañadas, desilusionadas, traicionadas por ciertos personajes y eso puede llevar, que es lo más lamentable si ocurriera, ojalá que no, pues a la disminución en la participación electoral. Decía yo ayer en un tuit, a mí me importa un rábano que si Renata Turren siembra preguntas para salvar el puesto, que si esta nomenclatura de dinosaurios de izquierda boutique está echando espumarrajos y chispas porque un periodista, Luis Guillermo Hernández, los puso a trabajar, los puso en jaque. A mí eso me importa un bledo, porque le compartía yo a mi audiencia, Vicente, que a lo mejor es escasa, aunque estaba yo viendo los números de nuestro podcast y superan en mucho lo que ellos presentan ahí en su Chamuco TV o no sé cómo se llame eso, pero bueno, yo no estoy aquí para competir con nadie. Me llamó muchísimo la atención que Fabricio Mejía Madrid, por quien siempre sentí una gran simpatía, aunque nunca me gustó su trabajo como cronista, porque sentía yo que era como el remedo de Monsiváis y copiaba a Juan Villoro. Bueno, no entiendo por qué Fabricio está en este asunto de la pureza intelectual, porque se sube a su escaloncito. Le decía yo, Fabricio, no te metas en ese asunto. Ahí tengo las comunicaciones con Fabricio Mejía Madrid de lo que me escribía, quejándose de Guillermo Sheridan. No te preocupes, Fabricio, no lo voy a dar a conocer. Yo no soy esa clase de persona, pero Fabricio, te dije
que no te subieras a tu tabiquito. No me gusta eso, porque tú sabes perfectamente que eras colaborador de Letras Libres. Ayer se lo puse en unas imágenes, cuando escribí esas crónicas pues con la boca abierta de admiración a Café Tacuba, a Rubén Albarrán, las cartas que le enviaba a Guillermo Sheridan, que le llamaba señor director a Enrique Krause, desde Letras Libres. Ahí está Luis Miguel Aguilar Camín, que lo exhibió en su momento desde la revista Nexos, donde Fabricio colaboraba, pidiéndole que publicara unas crónicas en la revista Nexos. Entonces, no nos pongamos en ese plan. Efectivamente, me pueden hacer sacar que el asunto de la Operación Berlín. ¿Usted cree que a mí me molesta el asunto de la Operación Berlín? No, a mí nadie me descubrió haciendo campaña sucia en contra de nadie. Nadie me descubrió. O sea, yo le puedo decir que podría estar ahí metido, pero yo decidí a sacar a relucir toda esa investigación que además conocí de primera mano. Si yo le contara, nunca se escribió el libro de Operación Berlín, todo lo que hubo en ese momento, de frente, detrás, a los lados, una madeja bien interesante, pero pues yo trascendí eso y dije, bueno, ya está. Hizo caer Enrique Krause. A mí me gustaría saber si alguno de estos personajes de la nomenclatura se ha batido las botas, ha caminado las calles de México y ha estado ahí. Y no digo acompañando al político en turno, y no digo acompañando y lanzándole fanfarrias al presidente López Obrador, sino ellos. No, es muy fácil decir que nosotros somos puros y somos de izquierda. Yo, mire, pa' pronto, yo no soy o sea, yo soy un periodista de barrio, Vicente, un periodista de barrio, tú lo sabes, la gente lo sabe también. Hace poco me buscó alguien de por acá, del barrio, y me dijo, ¿dónde estás viviendo? En la misma casa de siempre, de toda la vida, porque yo no tengo un solo contrato, y le reto ahí a cualquiera que lo saque, incluso al imbécil de Julio Cerroa, que es un pendejo. Ya lo dije que era un pendejo. Bueno, yo siempre lo he pensado y sé como que estamos en un lugar sin censura, y lo vuelvo a pensar. Yo creo que ese tipo de cosas son absolutamente innecesarias. Lamentablemente, Vicente, la guerrilla interna entró por la puerta principal, amenaza con destrozarlo todo si algunos personajes no se bajan de su tabiquito. Así que cuidado, señores de la nomenclatura, no hagan ese tipo de expresiones, porque está muy cañón que la gente los respalde. Yo sé que hay izquierdas. Mira, estaba yo platicando el otro día sobre los asuntos de Freud y sobre los asuntos de Lacan, y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver Freud y Lacan? Bueno, usted sabe, el psicoanálisis, Freud, el padre del psicoanálisis, así considerado, tuvo un alumno, quizá el más destacado, que fue Lacan, y Lacan hizo su ruta propia, y entonces contradijo ciertos presupuestos del psicoanálisis y terminó enfrentando a Freud, y todo eso en general, pues bueno, fue considerado por el psicoanálisis como el asesinato del padre. Entonces, en términos lacanianos, en términos freudianos, en términos psicoanalíticos, es hasta cierto punto natural que haya este enfrentamiento. Híjole, pues ya creció el hijo y ahora se quiere ir de la casa y se va desafiando al padre, se va azotando las puertas, el padre se enoja, lo enfrentan y viene todo esto. Pero si no tenemos conocimiento de esos preceptos, vamos a estar muy jodidos. Fíjate, me llama mucho la atención, ya para rematar este asunto, que estos personajes miren por debajo al pueblo. Eso está muy cabrón, porque es la misma visión de Guillermo Sheridan. Es que hay mucha gente que no entiende, es que hay muchísima gente que no comprende. ¿Por qué no comprenden? Porque no leen en inglés, porque no leen en francés, porque no tienen acceso a los libros, por eso los desacredita la nomenclatura. Cuidado con eso, porque se les puede revertir. Imagínate nada más que los intelectuales de izquierda
desdeñaran al pueblo. No puede ser de esa manera. No se crean ustedes los poseedores de la verdad, porque no tiene ninguna verdad. El hecho de que entiendan 2 o 3 enunciados distintos, eso no significa que ustedes ni son más fregones, ni son más chingones, ni comprenden mejor el asunto político. Cuidado con eso, porque si no, la gente se los va a reclamar. No cedan al dinero. Yo sé que a veces, híjole, pues, ¿cómo voy a pagar la luz, el internet? ¿Cómo voy a hacer las transmisiones? Pero sí, ustedes siguen pervirtiendo ese asunto y dicen, es que yo compré un libro de 500 pesos, de 1,000 pesos, y la gente eso lo está ocupando para comer. Pues bueno, pues ayúdele a usted a entender, no diga que no comprenda, no los desdeñe, no caiga en ese garlito, porque es una estupidez, ahora sí que, como dijera el clásico, del tamaño de una catedral. Bueno, me dicen que si ya se me acabaron los huevos y por qué me quedo callado, pues para no interrumpir, porque, como decía aquel, ningún chile les embona, ¿no? Si digo algo, porque lo digo; si no lo digo, porque no lo digo. Vean lo que tenía que decir. Yo lo dije anoche, 1 hora y 20 minutos de transmisión, y pues también me solté la greña. A ver, Ricardo Sevilla, también la gente quiere noticias, quiere los temas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Hoy las declaraciones que dio Pablo Gómez son cabroncísimas, y que le dan la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Urge la reforma al Poder Judicial. Y ya, si hay alguno que defienda a Norma Piña, si hay alguno que defienda cómo están las cosas, es porque defiende estas redes de corrupción. Por cierto, hablando de Norma Piña, tiene declaraciones de Norma Piña que circularon ayer, precisamente. No sé si, a ver, suéltelas, por favor. Tenemos un momento para reconocer, para agradecer a todos los que en tiempos pasados y presentes han defendido nuestra Constitución, nuestro México. Hoy, desde distintas maneras, pretendemos honrar a esta Suprema Corte. En primer lugar, a través de la presencia de cada uno de ustedes, de quienes integran, de quienes integraron el Tribunal Pleno. Al mismo tiempo, reconozco la presencia de quienes hacen posible día a día las funciones de esta Corte. En particular, quiero hacer mención de aquellas personas que con integridad han trabajado incansablemente en esta institución por más de 40 años de servicio. Con lo dicho hoy por Pablo Gómez, creo que se cae a pedazos esto que dijo ayer Norma Piña, ¿no, Ricardo? En el Poder Judicial están apostando por los que lavan dinero. En el Poder Judicial están metidos en una red de corrupción porque no hay de otra. Palabras más, palabras menos, lo que dijo Pablo Gómez, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera hoy. Y es que son un chingatamadral de miles, no cientos, miles de millones de pesos que están en juego, Ricardo Sevilla. Así es, Vicente, y lo dice con todas sus letras Pablo Gómez, lo dijo así, digámoslo tranquilamente, para quienes lavan dinero. Y también me llama mucho la atención, yo creo que Pablo Gómez es uno de los grandes personajes de la transformación. A mí me llamaba mucho la atención el interés que le ponía incluso el propio presidente López Obrador cuando exponía. Ahora también concita el mismo interés de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y no es menor el bagaje que tiene Pablo Gómez, y que tampoco le tiembla la voz al decir esto. Es la gente que lava dinero. ¿Dónde? En el Poder Judicial, porque efectivamente una cosa es, como apunta Pablo Gómez, la interpretación errónea de las leyes, pero otra es que ya
estos juzgadores en su mayoría están bailando al son del dinero, al son del crimen, al son del narcotráfico. Ahora está exhibiendo, son más de 6,000 personas físicas y morales, y sale a relucir el nombre de esta presentadora que trabajaba con el usurero Ricardo Salinas Pliego, esta mujer llamada Inés Gómez Montt. Y bueno, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues, insisto, que tiene una manera muy interesante de explicar, pues revela datos muy impactantes sobre esta lista de personas, de esta lista de empresas bloqueadas en el sistema financiero mexicano. Y hay que ver esas listas con muchísimo detenimiento, porque de acuerdo con el informe, actualmente hay más de 6,000 personas físicas y morales bloqueadas. Ya estaba yo viendo ahorita, justamente cuando estaba antes de entrar al en vivo acá en Sin Censura, estaba viendo que ya salió Héctor Aguilar Camín a hacer la democión. Ya sabe, para ellos todos son dictaduras, y ahora dice la dictadura fiscal o cosa semejante. Bueno, eso está muy bien desde mi punto de vista, Vicente, porque el trabajo de la UIF representa una medida preventiva. ¿Para qué? Para interrumpir el uso de recursos presuntamente ilícitos en la economía nacional. Solamente un descerebrado, solamente un imbécil querría que hubiera recursos ilícitos circulando y emponzoñando todo en la economía nacional. Ahora, uno de los casos más destacados es evidentemente el de esta presentadora, de Inés Gómez Montt, y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Usted lo sabe, es un caso emblemático. Incluso la presidenta le dice a Pablo Gómez, a ver, pásate para acá para que platiques un poco más sobre el asunto. Si usted no lo tiene ahorita en contexto, es muy interesante, porque a pesar de que ambos personajes son buscados por la FGR, la Fiscalía General de la República, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues ¿qué cree? Que las cuentas bancarias de estos malandrines fueron desbloqueadas por una orden judicial. Orden judicial. ¿A qué se refiere esto? Se lo vuelvo a explicar. Bueno, les permite utilizar el sistema financiero sin ningún tipo de restricciones, es decir, pueden hacer uso de esos recursos económicos, de esa lana, sin ningún ambaje, pese a que mantienen los dos órdenes de aprehensión en su contra. Son prófugos de la justicia, y aún así el Poder Judicial los arropa. Y si eso no es trapear el piso con las leyes, entonces yo no sé qué lo sea. Recordemos, para dar un poquito más de carnita al asunto, que el desbloqueo de sus cuentas fue ratificado por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa, que considera que la UIF, fíjese nada más, vulneró el principio de seguridad jurídica al bloquear sus recursos sin una debida fundamentación y motivación. Así lo dice. Entonces, este fallo no solo es desaseado, Vicente, sino es una auténtica inmundicia. A mí me pone francamente muy feliz que la reforma al Poder Judicial ya esté en curso, que ya haya personajes que no conocemos, que ahora vamos a conocer en esta ruta, pues que están aspirando a ser jueces, a ser ministros, a ser magistrados, y que va a depender de la gente quienes lleguen al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los juzgados, a los diferentes juzgados, y eso está muy bien. No quisieran ellos ni siquiera hacer campaña. Mire, yo no quiero ser tendencioso, pero vea usted a la hija de Olga Sánchez Cordero, no se ve muy cómoda haciendo pues la campaña. Se ve como que eso no está acostumbrado. Hay muchos personajes que no están acostumbrados y que quisieran haber sido elegidos como solía ser, de dedazo, pero eso, Vicente, se acabó, y por eso justamente los tiene enardecidos.
Héctor Aguilar Camín, ¿qué dice? ¿La dictadura qué? Algo así dijo. Sí, dijo de la dictadura, ya te lo... A ver, se Hacia la viene. dictadura judicial, Ah, dice, bueno. hacia la dictadura judicial. Oye, ¿crees que se vayan a echar unos chupes Aguilar Camín y Krause para definir cómo van a salir a expresarse? Te digo porque estoy leyendo de Enrique Krause en su columna del Reforma, La lenta asfixia de la libertad. El primer párrafo: la libertad es como el aire, solo se aprecia cuando se pierde. Es el caso de México. Imperceptiblemente, sin que se levante alguna sustancial protesta pública, el régimen ha ido asfixiando la libertad. La aberrante reforma judicial culminará el crimen. Ay, Diosito, vámonos para Cuba o para Venezuela, porque esto se va a caer a pedazos, querido Ricardo Sevilla. Mira, yo no sé si se van a aventar unos chupes, yo creo que sí, porque acuérdate que Aguilar Camín salió briago, bien briago, diciendo que extrañaba el apapacho y toda la cosa. Krause creo que guarda un poco más las formas, pero Aguilar Camín, pues es amigo de Felipe Calderón, yo creo que sí va a buscar una reunión con Krause. Acuérdense ustedes que estos hipócritas supuestamente estaban enfrentados en algún tiempo, después ya se supo que no, que hicieron una reconciliación, ya sabes, los hipócritas siempre que se pelean, que, ay no, me tocó un contrato, mejor, en fin, estos personajes, yo creo que sí se van a reunir, yo creo que se reúnen incluso periódicamente para ver de qué se va a tratar, porque estos nados sincronizados, incluso con el mismo fraseo, no son coincidencia, y yo lo sé perfectamente porque a diferencia de lo que muchos de mis críticos me dicen, es que tú trabajaste con Krause, es que tú trabajaste en Excelsior, pues sí, imagínense nada más que a los 51 años que voy a cumplir, yo hubiera nacido a los 45 años. Entonces, ¿qué hice los otros 45 años? Rascarme las barbas y venir aquí y contarle un chiste. No, pues no había otra opción. Entonces, también seamos sensatos, ¿no? Aquí yo no estoy hablando de pureza ni de ese tipo de bestialidades. Estoy hablando de que seamos consecuentes con lo que hacemos. Si usted viene a mi casa, la invito para que vea cómo estamos viviendo y haciendo el periodismo, pues ahí me juzgará usted o no, se verá con datos duros a qué me dedico y cómo no tengo yates ni ese tipo de cosas. Ahora, estos personajes sí lo van a hacer y no le van a hacer asquito a las reuniones, Vicente. Fíjate, me llama la atención. El hijo del borracho de Felipe Calderón, quién sabe cuántas veces se habrá acercado a su padre y entonces al padre le ha de haber rugido el hocico a Bacardí, a tequila, a brandy, a lo que usted quiera. Y entonces no le dio asco el aliento fétido del padre briago, pero sí le hace ascos al aliento de Gerardo Fernández Noroña. Yo platiqué así con Gerardo Fernández Noroña y yo no percibí ningún tipo de fetidez, ¿eh? Y miren que Gerardo es un hombre temperamental y habla fuerte, entonces yo no percibí nada de eso, pero este estúpido, oh, ese es el argumento, ese es el nivel. En fin, Vicente, me preguntabas, ¿crees que se reúnan? Y yo te digo, sin más rollo, yo creo que no solamente se van a reunir, sino probablemente ya se reunieron. Nada más aclarar, cambiemos Cuba por Congo. Vámonos al Congo, porque luego Cuba, te vas a ir a seguir a tu dios AMLO que está escondido en Cuba. Hasta eso en la oposición no dan una, que se está escondiendo en Cuba, que no ha salido de Palacio, que si tiene no sé cuántos militares en la chingada. Puta madre, El Pedro qué. Ferriz ayer preguntaba por Andrés Manuel López Obrador, ¿dónde estás, Andrés Manuel López Obrador? Llorando, y lo extrañan. Todos los días están pensando en él y habrá probablemente algunos maliciosos hasta que se estén tocando en las noches, pero bueno, pues muy sus asentaderas pateadas, dirían aquí en mi barrio. Bueno, Ricardo Sevilla, ya que dejaste ardiendo el rancho, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus espacios, a tus esfuerzos?
Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Sígueme, por favor, en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Datos Duros Podcast. Ahí está nuestro nuevo episodio y mañana va otra aspirante a ministra, ella actualmente magistrada. ¿De quién se va a tratar? En un momento más le voy a contar ahí en nuestras redes sociales y por supuesto síganos aquí en La Familia Sin Censura, que hace tanto enojar el director de ese espacio a la nomenclatura a la que no se le debe. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Pues, ¿por qué los haces enojar? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Son incriticables. No, pero yo qué he dicho, hombre, claro. Ya me clavaste con sin albur, mi querido Ricardo Sevilla. Bueno, está bien, maestro. Pues para esto ¿cómo se? Nos alquilamos. Para eso sirve también Sin Censura. Te mando un abrazote, Ricardo. Otro. Cuídate, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.